de la invitación que ha hecho a FADE para participar en esta jornada y también felicitarla por la iniciativa de organizarla. Dado el formato y la brevedad de los tiempos de intervención, hago al principio de la misma la síntesis de esta muy breve reflexión sobre el campo asturiano, que es la siguiente. A pesar de sus fuertes condicionantes orográficos y organizativos, de su intensa especialización productiva y de estar inmerso en el tercer proceso de profundo cambio en los últimos 40 años, el campo asturiano tiene futuro y si no lo tuviera, tendríamos que inventarlo. Cuando hablo de campo asturiano no me limito a producciones agrarias y ganaderas en Asturias, me refiero más bien al concepto geográfico y económico que tiene que ver con el medio rural asturiano. Esto en Asturias tiene muy particulares condicionantes de ámbito geográfico, climático, social, económico e incluso político. Por ejemplo, en la región conviven granjas agrarias equipadas con la última tecnología y perfectamente imbricadas en tramas urbanas, con remotas explotaciones ganaderas de montaña que conservan singularidades y prácticas que se remontan a miles de años atrás, o viceversa. Por otra parte, el medio rural asturiano no tiene, en mi opinión, límites geográficos claros. Normalmente consideramos que ocupa el 80% de la superficie regional con apenas el 20% de la población total, pero insisto, hay una imbricación cuasi perfecta entre medio rural y medio urbano. Una pequeña referencia al pasado. Se habla mucho de la reconversión industrial en Asturias, pero casi nadie habla de la profunda reconversión que ha experimentado el campo asturiano, que en las últimas 4 décadas ha sufrido 2 profundos procesos de reconversión y de cambio. El primero en los 70, al calor de un incipiente crecimiento económico del país unido a un proceso de concentración en núcleos urbanos, supuso la ruptura con el modelo tradicional en el medio rural asturiano y la aparición de una especialización que perdura hasta el momento actual, que es la producción de leche. El segundo arranca con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 y la posterior reforma de la PAC que obliga al campo asturiano a adaptarse a marchas forzadas a un escenario con mayor presión del mercado y una fuerte intervención administrativa. Durante estos años se han perdido más de 85.000 empleos en el sector primario en Asturias, que ha pasado de casi 100.000 explotaciones entonces a poco más de 14.000 ahora. Excepto la leche, carne y madera, el resto de producciones agrarias tradicionales cuasi han desaparecido y la participación del sector en el conjunto de la economía regional ha pasado del 5,5% en 1975 a apenas el 1,4% en 2014. Una mirada también al presente muy rápida. La herencia de esta historia es implacable y el medio rural asturiano ha llegado al año 2015 como era previsible que lo hiciera con tales antecedentes. Unas explotaciones que han ido creciendo en tamaño y rentabilidad, pero que siguen muy centradas en mercados muy regulados, una fuerte especialización en la producción de leche y, por tanto, una escasa diversificación productiva, sin resolver problemas clave para el aprovechamiento pleno de ciertas actividades, como por ejemplo el de la propiedad para el sector de la madera, y sin un modelo de desarrollo propio que ordene nuestros recursos, impulse su correcto aprovechamiento y aporte líneas claras para el medio rural en el futuro. Es cierto que se ha presentado recientemente la estrategia de competitividad del sector primario y de desarrollo económico del medio rural asturiano, pero no es menos cierto que llega tarde, al final de una legislatura, no establece una secuencia de aplicación determinada y carece de dotación presupuestaria para su despliegue. Por tanto, me asalta la duda de si realmente llegará a aplicarse o si se quedará en un documento, uno más, de análisis y propuestas sobre el campo asturiano. ¿Y del futuro qué? El medio rural no es solo un medio de subsistencia de muchas familias asturianas, aunque solo fuera por eso, en una región no precisamente sobrada de recursos económicos, tendríamos que mimarlo y potenciarlo. Es además la esencia del paraíso natural asturiano, el que permite conservar el entorno natural y el medio ambiente. ¿Qué vamos a hacer con nuestros montes, con nuestras costas, con nuestros valles y montañas, sin una acertada gestión política por error u omisión que no logre frenar el despoblamiento del medio rural asturiano? Al final, un recurso que podría aportar económicamente se convertiría en una rémora que exigiría recibir. Es por ello que, sí o sí, hay que diseñar y aplicar un modelo de desarrollo para el medio rural asturiano. Y termino ya, moderador, no hace falta que me des el minuto, ¿cómo hacerlo? Esta ya es otra cuestión frente a la que no me atrevo a dar mi opinión en los 5 minutos que se me conceden y con una inminente nueva reforma de la PAC que inevitablemente traerá consecuencias para el campo asturiano. Pero en mi modesta opinión, las ideas que son irrenunciables son las siguientes.
Primero, las personas deben ser el eje central del modelo. Parece de perogrullo la afirmación, pero creo que es pertinente. Da la impresión a veces de que nos olvidamos de este detalle cuando a planificación del medio rural asturiano nos referimos. Hay dos aspectos en particular que deberían tenerse en cuenta en relación con este tema. Primera, la capacitación y segundo, la calidad de vida en el medio rural. La segunda cuestión es evaluar y ordenar adecuadamente los recursos, una afirmación que cobra especial interés en nuestro territorio, que es pequeño y diverso. La tercera es compatibilizar la perspectiva económica y ecológica. Son perfectamente compatibles. La cuarta es la diversificación de actividades, no necesariamente vinculadas a producciones agrarias, sino a otros sectores como turismo, ocio, comercio, artesanía, etc. La siguiente es la mejora de la comercialización, tanto directa como la industria. Y, finalmente, intensificar el uso de tecnología, sobre todo de información y comunicación, sin olvidar la investigación. En términos de impulso económico y de apoyo empresarial, siento decirlo, pero... Última frase, el medio rural asturiano es el gran invocado y el siempre aparcado. En todo caso, como dije, el medio rural tiene futuro y tenemos que luchar por él. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto.